Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y los saludo con un cariñoso abrazo virtual. La sesión de hoy me encantan los libros que les traigo porque están en formato del subgénero epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Son cartas que escriben los protagonistas de estas novelas para contarnos los sucesos que están aconteciendo. No se las pierdan porque cada libro es una joya. Démosle play. Iniciamos en el track número 1 con esta obra fascinante por las mujeres que nos va a presentar la protagonista a lo largo de la narración en estas cartas que ella le escribe a Dios. Y les estoy hablando del Color Púrpura, una novela escrita por Alice Walker, publicada en 1982 y con esta novela, la autora ganó el premio Pulitzer en 1983, así como el National Book Award. Es una novela que te deja con ganas de estar pasando cada carta, porque ya desde la primera carta que escribe la protagonista, Sally, con 14 años, sabemos que lo que vamos a encontrar en esta novela es dolor, lágrimas, sufrimiento. Tiene esta chica una vida desasosegada, una vida de penurias, una vida de maltrato por parte de su papá, que nos pone ya en un contexto de violencia doméstica y de violencia hacia la mujer, con el que ya no podemos dejar de pasar páginas para saber hacia dónde va la historia de estas dos hermanas, de Nettie y de Sally, que es la que en principio nosotros vamos a ver a través de los ojos de ella la historia de lo que sucede en esta casa, de lo que pasa con su mamá, de esa situación terrible que le está sucediendo a ella con su papá y de cómo ella quiere hacer todo lo posible para proteger a su pequeña hermana Nettie para que no sufra las mismas consecuencias. Y lo que tiene este subgénero epistolar es que nos introduce desde el principio en la psique de los personajes. Así que toda la historia la vamos a ver desde el punto de vista, desde el foco que tiene Celi cuando empieza a hacer estas cartas a Dios, porque ella no encuentra otra manera de poder desahogarse de todas las penurias que están aconteciendo a su alrededor, de cómo después de que suceden todas estas cosas terribles en su casa, su papá termina entregándola en matrimonio a un hombre mucho mayor que ella, en donde por supuesto continúa la violencia doméstica, donde no tiene ella ni un respiro porque va a supuestamente como esposa de este hombre en ley, pero en la práctica termina siendo es la criada de sus hijos, una criada para él, de tener que estar atendiendo esta casa, de ir al campo. Esto es una hacienda de algodón, ir a recoger algodón, mientras este hombre se la pasa todo el día en el porche sin hacer nada, y ella es la encargada de todos estos trabajos de fuerza mayor. Y es tal la forma y la inocencia al principio que nosotros vemos en la manera en que ella escribe las cartas y describe la situación que está viviendo, que nos enternecemos con ella, pero no al punto, y creo que es algo que logra muy bien la autora al crear este personaje en Celi, que sí hay una inocencia porque ella no ha tenido como esta espacio para prepararse. Ella es una mujer negra. Aquí estamos hablando de la comunidad afro en el sur de los Estados Unidos, en el tiempo un poco después de la abolición de la esclavitud. Entonces todavía está muy marcado todo el racismo, está
de manifiesto la forma violenta en que los hombres trataban a las mujeres como si fueran de su propiedad y solamente esto, y aquel de pronto grado de ternura, amor o pasión o incluso lujuria estaba destinado era a otras mujeres que no siempre eran sus esposas y por lo cual ellas terminaban pagando la frustración de estos hombres, y es lo que le pasa a Celi desde el inicio de este matrimonio. Y cuando ella nota que este hombre está poniendo los ojos también en su pequeña hermana Nettie, ella hace todo lo posible para ahuyentarla a ella, para decirle que salga de ahí, que huya, porque ella sabe lo que eso significa y que una vez que caiga en las manos de este hombre al que ella ni siquiera se le dirige por su nombre de pila, sino por su apellido, y pasamos varias páginas, más de la mitad del libro, sin saber cómo se llama este hombre, porque ella solo se dirige con el señor, el mister, para que Nettie salga de este entorno violento y pueda tener, si acaso, una vida mejor. Y esto lo que hace es que a lo largo de 3 décadas, estas dos hermanas están separadas sin saber la una de la otra. Así que en la primera parte del libro todo está en torno a la vida que lleva Celi, de cómo añora a su hermana, de otros personajes fuertes femeninos que entran aquí a potenciar la historia, porque si algo tiene el color púrpura son unos personajes femeninos fantásticos que, a pesar de este entorno violento en el que están, encontramos mujeres como Sue Avery, que es una cantante que se ha ido de esta zona para ejercer su profesión, para buscar su camino. Es un alma libre, ella va, viene, dice las cosas tal cual son y está muy orgullosa de quién es una mujer sexy, es una mujer que manifiesta con su cuerpo toda la sensualidad y sabe que por estas características tiene a más de un hombre haciendo lo que ella quiere que hagan. Y por el otro lado está Sofía, que es la mujer que llega a casarse con el hijastro de Celi, con el hijastro mayor, y es una chica también de armas tomar, que tiene muy claro que no se va a dejar golpear por su marido y que si él cree que la va a tener dominada, está muy equivocada, y así como ella son sus hermanas, su familia. Así que este Harpo lleva una vida de perros también en este matrimonio, porque golpe que le da a ella, que trata de darle, golpe que ella le devuelve con lo que sea. Y vemos esta dinámica de estas familias donde las mujeres que tratan de resistirse a esta dominación por parte del hombre, como pues también termina siendo una relación difícil, porque no es que porque yo te pego, tú me pegas y todos vivimos muy contentos. Y aparte de todo esto, Celi también sufre por unos hijos que ella no pudo ver, ella no sabe si están vivos, si están muertos, se los arrebataron, así que sus pensamientos también rondan alrededor de estos chicos, y también nos habla un poco, nos muestra de cómo se ejerce la maternidad tanto por parte de las mujeres afro como por las blancas, porque por supuesto, siendo esta novela ubicada en este contexto racial, hay una mujer blanca que va a llegar a arrastrar toda esta dinámica que hay en esta familia de Celi, con una grave consecuencia para Sofía, que era esta mujer amazona, como la nombra Celi en las cartas. Y aquí, más o menos hacia la mitad del libro, estamos, como les decía, solo con el foco en Celi, pero pronto empieza a aparecer Nettie en las cartas para contarnos su vida como misionera en África. Ella ha logrado contactarse con la familia de un reverendo, quien la ha recibido luego de que ella escapara,
y se va a África. Y entonces estas dos visiones de las comunidades negras son enriquecedoras en esta narración, porque mientras tenemos lo que muchos hemos leído en historias de este tipo, cómo es el racismo, cómo se trataban, cómo los linchamientos y demás, por el otro lado tenemos a afroamericanos viajando al África para encontrarse con estas tribus en estas misiones y cómo ellos ven también las personas que se quedaron en África, que no fueron víctimas de la esclavitud y por tanto no son descendientes de estas personas, cómo ven a estos negros que llegan a África y la forma tan diferente en que ellos también tratan de hacerse como los de la vista gorda con el tema de la esclavitud, porque lo último que quieren es aceptar su parte de responsabilidad en la venta de sus hermanos africanos. Y aquí entonces Nettie nos cuenta también por largos años que ella dura en estas misiones, la llegada del hombre blanco a estos territorios que eran libres y cómo se van apropiando de las tierras. Es un mosaico de la forma en que las compañías llegan a estas tierras para sembrar el caucho y toda la tragedia que eso trajo para las tribus de estas zonas de África donde se generaba esta materia prima. Así que no solamente vamos a tener la relación maravillosa, entrañable de dos hermanas que viven su vida separadas, añorando la una a la otra y cómo se van contando lo que les ha sucedido, sino que también nos permite dar un vistazo de estas dos formas de vida en África y en Estados Unidos. Es un libro que no te va a dejar indiferente y sé que lo he dicho en otras sesiones, pero es que esta, o sea, realmente me ha fascinado. El color púrpura es sobre todo una historia de transformación, de valentía, de amor, de sueños, esperanzas. Por supuesto, como les decía al inicio, también es una historia de violencia, pero en medio de todo esto, la forma en que la novela culmina nos deja con un agradable sabor de boca, diría uno, con ese dulzor y esa esperanza para estas dos hermanas y los caminos tan truncados y difíciles que han vivido. Esta novela tuvo sus adaptaciones a la pantalla grande en 1985 con una película de Spielberg y en el 2023 llegó una versión musical. En ambas estuvo Oprah Winfrey. En la primera hizo un papel que fue muy reconocido por la crítica y en la segunda estuvo como productora. Así que les súper recomiendo en el track número 1 a este color púrpura y las mujeres maravillosas, fuertes y espléndidas, creativas y con ganas de salir adelante que nos narra Alice Walker. Y ahora para esta segunda parte con el track número 2 les presento Lady Susan, una novela póstuma de Jane Austen publicada en 1871. Esta novela es corta, pero la particularidad es que es una novela epistolar donde vamos a tener los puntos de vista de los diferentes miembros de la familia Vernon, los personajes que están alrededor de esta Lady Susan. Por supuesto, la mayoría de las cartas son de ella y esta mujer es la antiheroína. O sea, cuando Jane Austen escribió esta novela, muy seguramente su intención era mostrar esa otra faceta de las mujeres de su época. Recordemos que algo que ha caracterizado la literatura, que nos ha dejado esta fantástica escritora, es su habilidad para leer su tiempo, para mostrarnos las preocupaciones de las mujeres de su época, para lograr
enfocarnos en la psicología de los personajes, en lo que ella era muy hábil. Y en Lady Susan tenemos a esta mujer que, lejos de ser esta muchachita quinceañera buscando marido porque pobrecita ya la van a sacar de la casa, pues obviamente aquí también hay una mujer buscando marido, pero para los estándares de la época ya era una mujer mayor, casi una vieja que estaba rondando sobre los 30 años aproximadamente, y es una viuda preciosa, hermosa, pero con toda esta habilidad y sagacidad para enredar a los hombres, para utilizar su belleza en la forma en que ella podía manejarlos a su antojo. Y una vez ella queda viuda y con una hija también sobre los 15 años, ella necesita marido para ella y necesita marido para su hija porque no quiere dejar de tener esta vida ostentosa. Así que esta Lady Susan es manipuladora, es ese tipo de personajes que son, es una antiheroína, entonces tiene esa chispa que llama mucho la atención a los lectores por lo mala que es, por la forma en que ella se presenta a los demás como, oh, yo, pobrecita, toda una dama con unos modales muy finos, toda recatadita, pero como nosotros como lectores sabemos lo que ella realmente está pensando, resulta divertido en esta polifonía de voces que nos presenta Jane Austen en esta novela, darnos cuenta cómo esta Lady Susan a sus parientes les muestra una cara y a su gran amiga con quien se escribe le muestra realmente cuáles son los planes de ella y cuáles son sus intenciones. Y aquí hay otro personaje que es Catherine Vernon, la cuñada de Lady Susan, que no le cree, pero nada, nadita, que ya traen una rencilla desde antes de que ella contrajera nupcias con el hermano del esposo de Lady Susan. Y así que ella está muy alerta cuando esta mujer llega a su casa a hospedarse bajo el pretexto de que extraña mucho ver a su cuñado y a sus hijos y que por supuesto quiere pasar una temporada con ellos, pero lo cierto es que ella está buscando nuevas oportunidades y del sitio donde estaba le ha tocado salir casi que corriendo antes de que la echaran de esa casa por malas conductas, por su coquetería. Y por el otro lado, o sea, aparte que ella está buscando esposo, también tiene el tema con su hija, que es una chica a la que ella lleva también para que empiecen a educarla apropiadamente, para que esté en sociedad y pueda atrapar un buen marido, al que por supuesto ella ya le tiene un ojo, Lady Susan, pero Frederica está negada a ese matrimonio. Y en medio de toda esta búsqueda de maridos, aparece el hermano de Kat, Reginald de Courcy, y es este chico que ya traía una imagen de esta Lady Susan y de las picardías que había estado cometiendo e incluso de la mala fama que ya empieza a rondar alrededor de ella como una gran coqueta y seductora, y llega a esta casa y por supuesto Lady Susan ve a este joven como un ratoncito con quien jugar, así que es toda una delicia leer esta novela porque no deja de ser como un teledrama hoy en día, o como eran esas novelas, no sé, mexicanas o algo así, donde era esta mujer dándoselas de muy santica, pero por detrás haciendo las suyas y viendo nosotros a este protagonista, este hombre ingenuo que estamos es como a punto de, bueno, ¿en qué momento va a abrir los ojos y cómo va a salir de esto, librada de esto, esta Lady Susan? Así que es una novela divertida, corta, pero que mantiene esta
esta habilidad, como les decía, de Jane Austen para armar personajes y en el formato del epistolar nosotros poder adentrarnos en la mente de cada una de estas mujeres y de este ingenuo Reginald. ¿Y qué pasará con Lady Susan? Pues tendrán que leer la novela que les traigo en el track número 2. Para cerrar esta sesión, les traigo un libro que es de una absoluta belleza por la capacidad de la narradora. En estas cartas, la pintora colombiana Emma Reyes nos cuenta su infancia, o bueno, se la cuenta a Germán Arciniegas, director de El Tiempo, en el momento de las comunicaciones, un gran periodista y político que tuvo nuestro país. Y esta relación que tenía Emma Reyes con esta amistad con Germán Arciniegas nos deja este libro que es, como les digo, es muy bello por la crudeza y la poética que es capaz de crear Emma Reyes al recordar su infancia. Esta mujer tiene una lucidez de esos momentos que uno diría que para una niña de 5 años, a partir del tiempo en que ella empieza a contarle a Germán su historia, sería uno decir como, no, es que eso como que se lo está inventando, porque es que son de unas imágenes como la creación de un hombre de barro, de estar encerradas ella y su hermana en una habitación todo el día, de una mujer que no sabemos nosotros muy claro si era la madre o era alguien que la había hurtado. Nunca hay claridad de exactamente ese recuerdo de esa mujer que tenía el cabello muy largo y que la asustaba a ella de tal manera que corría a esconderse en la única cama que había en este pedazo de cuarto en el que las mantenían a ellas. Pero es tal el impacto que han tenido todos los años de infancia en ella que sería muy difícil olvidar precisamente con toda esa carga emocional que refleja Emma Reyes en sus cartas. Y así esta niña, en el total abandono, resulta después llevada a un convento donde la vida le trae nuevas vicisitudes porque allí las monjas pues tienen una disciplina de rezos, de tiempos de la comida, de la escasez, también de lo que podían comer, de los castigos, porque ella estaba muy chiquita y se orinaba todavía en la cama y la ponían, por ejemplo, a oír la misa, arrodillada en la mitad de la capilla hasta que esta niña caía, era ya desmayada en el suelo, ya en la tercera ocasión que le hicieron esto. Y ella, aparte de todo, tenía un problema ocular, estrabismo, y entonces una monja le colocaba unos lentes como de cartón con un agujerito pequeñito, pequeñito para obligar a que moviera el ojo y esto hacía pues de las burlas de las demás mujeres que habían ahí. Y aquí nos enternecemos es por la inocencia con que ella hace estos recuerdos, pero también porque uno sabe que lo que ella está contando, uno siente que lo que ella está contando pues es real, es una mezcla, podría uno decir, de esos recuerdos, pero que no están tan tergiversados por la manera en la que ella los expone. Y así esta Emma Reyes, que tenía una habilidad innata para el dibujo y que cuando ella sale de este convento ya siendo una mujer, es lo que le permite vivir y luego convertirse en esta famosa y reconocida pintora colombiana. En ese momento ella, mientras estaba en el convento, no sabía a dónde la iba a llevar el destino y su habilidad para pintar le sirvió para ser también
una gran bordadora. Y las monjitas de este convento, de este hospicio donde ella estaba, lo que hacían era que tenían una gran fama por la calidad de sus bordados y Emma se volvió una experta bordadora a raíz precisamente de ese problema ocular y de la forma en que trataron de corregírselo. Entonces tenía la habilidad para focalizar muy bien las puntadas y esto sumado a su capacidad para dibujar. Era una niña que la ponían a trabajar muchas horas durante el día porque la calidad, como les digo, de los bordados de este convento incluso hacía que le confeccionaran la ropa al Papa. Así que ella recuerda cómo pasaba largas horas tendida en el piso con el bordado encima, con esta tela y cómo tenía que llevar el hilo y la aguja, el hilo y la aguja, y que esto le permitió, por un lado, como ganarse la confianza de la monja superior, de la sor superior, y evitarse muchos castigos y muchos regaños, porque se dieron cuenta de que su trabajo correspondía muy bien y así ella pasó largos años. Entonces, aquí en Memorias por Correspondencia, Emma Reyes le cuenta todo esto a su amigo Germán y a nosotros nos deja esta sensación de ternura, también de crueldad, de cómo la trataban las otras niñas, de que las nuevas, a ella y a su hermana Elena, de la vida en este lugar, entre rezos, entre promesas a los santos, entre la inocencia que ella manifestaba, como decir que la figura del santo de San Cristóbal no le gustaba porque le parecía que siempre tenía como prisa, de estos bordados, de lo que sucede después con su hermana, de este claustro en el que ellas estaban y entonces por lo tanto cuando ella lo deja es salir a un mundo nuevo que en principio ya no sabe qué es lo que va a esperar y si termina siendo tan cruel como sus primeras experiencias y esos recuerdos que tiene cuando se la permanecía encerrada o cuando salía para llevar la vacinilla con eh, los fluidos, la orina y todo lo demás de los habitantes de ese pequeño cuarto y era ella la que le tocaba ir hasta un botadero con esa vacinilla ahí a punto de regarse por todo lado. Ese tipo de cosas, ese tipo de imágenes a uno muy difícilmente se le salen de la cabeza, pero como decía, ella es asombrosa no solo por su capacidad de pintar, sino además, y lo descubrieron a través de estas cartas, como una gran narradora. Y este libro, por eso quiero cerrar esta sesión de epistolar con Memorias por Correspondencia, porque es la mirada de una niña. En los anteriores tuvimos a mujeres, pero aquí tenemos a una niña que se crió acá en Bogotá y cómo ella al final pues sale del país ya hacia su adolescencia y juventud, transita por muchos países de Latinoamérica hasta que finalmente se gana una beca, un concurso de pintura y termina viviendo en París. Ella murió en el 2003, así que su vida y esta capacidad de contarnos con tanta inocencia y, como les digo, con tanta, eh, como uno palpar esa realidad, es como si nosotros abriéramos una ventana y ahí pudiésemos ver a esta pequeña Emma en este sitio desolado, lleno de barro, y luego en este convento con las monjas y poderla ver tendida, como les decía, bordando y todo lo que sucede en esta vida de convento y la forma en que ella ve la relación también de los sacerdotes con las monjas,
de qué fue lo que ella concebía que era el amor y la manera en que esta niña va despertando y madurando entre estas paredes hasta que finalmente sale de ellas. Por eso, de nuevo, les traigo y les recomiendo esta experiencia epistolar a partir de la mirada de Emma Reyes y de la niña que fue ella en ese momento de su vida. Un libro realmente bello. En el track número 3, Memorias por correspondencia. Vamos a leer los pensamientos de los protagonistas de estas historias en sus cartas en estos pequeños extractos. Bueno, queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión donde les presenté novelas epistolares, este tipo de narraciones que, como les he nombrado a lo largo de la sesión, tienen mucho que ver con la psicología de los personajes porque como lectores nos introducimos en sus mentes, conocemos la historia a partir de lo que ellos exponen en las cartas. Así que con estas 3 novelas, con Lady Susan, con Memorias por correspondencia y con El color púrpura, espero haberles dado este incentivo para que exploren este tipo de narraciones porque realmente son entretenidas, son enternecedoras, conmovedoras y nos llevan a conocer a los personajes desde otro punto, desde su interior. Aquí podemos ver la capacidad de los autores para crear personajes. No es más por hoy. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Y suscríbanse al canal, compartan este material con personas que ustedes sepan que les puede agradar. Como cada sesión, los invito a que me dejen en los comentarios si este tipo de literatura les llama la atención o cuál género o qué tipo de libros quisieran que yo les trajera en estas reseñas que les presento semana a semana. De esta manera puedo crecer y dar contenido de valor para ustedes. No es más. Chao, chao.